Muy buenas a todos. Hoy no os traigo ningún análisis de ningún bajo, sino que quiero hablaros de mástiles y sobre todo del grosor del mástil. Se considera normalmente un mástil fino como un mástil muy cómodo. Yo creo que es lo contrario y os explicaré por qué. Eso es una cosa muy discutible, muy personal y cada uno pues tiene sus preferencias. Pero considero que tenemos que partir siempre de la base anatómica del relax. En muchos de mis vídeos veis estos instrumentos, ¿vale? Son súper cómodos de tocar y os explicaré por qué. Bueno, este instrumento que veis con los trastes de tripa atados, etcétera, es un violone, es de la familia de las violas da gamba y tiene un mástil muy sustancial. Fijaos cómo de abierta tiene que estar la mano, ¿vale? Es un mazacote así, pero es realmente muy cómodo, es tremendamente cómodo. Vamos ahora al contrabajo. Bien, pues el contrabajo también tiene un grosor bastante interesante y de la misma manera tenemos la mano, fijaos, totalmente relajada y mirad, queda perfecto. Evidentemente, meter un mástil del grosor de un contrabajo en un bajo eléctrico sería una verdadera locura, ¿no? Me puedo imaginar lo que pesaría el bajo en sí y sobre todo cómo cabecearía. Este mástil lo pedí por encargo a José Merlos, ¿vale? Este es un Merlos y es muchísimo más grueso de lo que él suele hacer, ¿vale? Este es un Sandberg que es muy fino. Y estos son dos Harley Benton que tienen el mismo mástil, que es un mástil medianito. Mucha gente consideraría esto como un mástil ya grueso. Yo creo que cuando la mano tiene que estar tan cerrada, está más en tensión que cuando está más abierta. Entonces, para mí, esto sería lo mínimo. Por tanto, considero más cómodo este Harley Benton que este mástil. Sí que es verdad que es quizá más rápido, pero bueno, hace un tiempo vi una entrevista al bajista de Snarky Puppy y comentaba que él tocaba un bajo, no sé si de 5 o 6 cuerdas, un bajo de corte moderno, no sé si en Ken Smith, y llevó un día un Precision a su grupo y estuvieron realmente encantados de que lo hiciera, porque él tocaba diferente. Una de las características de los Precision, aparte del sonido especial de la pastilla dividida, es que tiene un mástil, normalmente tienen un mástil bastante consistente, ¿vale? O sea, sería como el contrabajo de los bajos eléctricos y eso te hace tocar de una manera más simple, invita menos a correr, a hacer muchas notas. Entonces creo que eso es algo interesante para nosotros los bajistas, ¿no? Si un bajo nos invita a tocar de esa manera, mucho más fundamental, creo que todos deberíamos tener un Precision en nuestro arsenal. Otro tema de debate sería el radio del diapasón. Normalmente en los años 60 el radio era muy curvo, era de 7/4 normalmente, cuando después se estandarizó más el 9,5, que ya era más plano. Ahora el estándar estaría entre 12-14, ¿vale? Que es todavía más plano. A partir de 16 es unos 16-20 es prácticamente plano. Personalmente a mí no me gustan los radios de 18-20, son demasiado planos para mí. Pero bueno, en vuestra búsqueda del bajo perfecto para vosotros, creo que es algo muy a tener en cuenta. Vale la pena probar muchos instrumentos diferentes y ver cómo influye eso en vuestra posición, vuestra manera de tocar. Y bueno, hasta aquí mi alegato en favor o a favor de los mástiles gruesos
Y nada, hasta muy pronto. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hasta ahora.